Buenas, hola, Gastón, Agustín. Adrián está como dos veces. No sé qué le pasó. Belinda, Duarte, Cristian Gómez. Y viene Diego Villar. Iván Santoro ya estaba. Hola, buenas tardes. Hola, Belinda, ¿cómo te va? Leila, Leila. Acá está. Leonel Márquez. ¿Dónde está? Acá. Maxi Nicolás, que debe ser, bueno, y Rocío Ortiz. Romina Robles. Buenas Hola, tardes buenas tardes. para todos y Belinda. todas. Hola. Hoy tengo poquita gente. Se me están cayendo. ¿Qué pasó? Porque el partido es a las 8. Entendería si Argentina estuviese jugando ahora, ¿no? Hoy la previa. No, Se están creo preparando. que es pura depresión, no tiene que ver con el fútbol en este caso. ¿Por qué depresión? La depresión de ¿Qué fin de pasó? año. Yo no sé los demás, pero yo por lo pronto tengo una angustia existencial últimamente. Yo por estos días que llueve y no puedo salir ni a la esquina, concuerdo con Alexis. Pero no, pará, porque es distinto. La angustia de fin de año por terminar de cursar o por otra cosa, o por el fin de año en sí mismo. Porque no estoy terminando de cursar, porque todavía faltan 2 meses y yo siento que voy corriendo detrás de los contenidos y me vienen ganando lejos. Soy grande. 3 meses, sale. Oh, Dios mío. Bueno, no, tranquilo. Se llega siempre. Siempre te esperan los contenidos igual, no te preocupes. Buenas tardes. Espera. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Alguien me saludó antes y no sé quién era. Bueno, me alegra. Ahí vamos. Ya va llegando más gente. Hola, profe. Hola. Fabricio, ¿cómo te va? Carlos Daniel. Bien, yo bien. ¿Usted cómo está? Perdón si le dije. Bien, también tranquila. Esperando el partido de... Porque me quedé con ganas del partido del domingo. ¿O de qué día era? ¿El domingo o el sábado? Sí, el domingo. Me deben un partido. Bueno, vamos con 22. Bueno, yo recibí los trabajos. Hasta hace un ratito ya respondí a todos los que me habían enviado recibidos. Así que no los miré, salvo uno. Que me gustaría que lo compartieran el videíto, porque se han inspirado y me encantó. Eso que aportan cuando ustedes aportan un plus a los trabajos me parece fantástico. Y si eso los divierte, me parece mejor aún. Así que me gustaría compartir después el video de... ¿No es necesario enviarlo las dos personas? No. Con uno está bien. Uno solo, sí. ¿Qué será Yolanda Beltrame? Soy yo, profe, que estoy tratando de entrar desde mi compu. Perdón. No, está bien. Es que no sabía quién era de ingreso. Mulet, entonces. Ya está. Y Lucio Martínez. Hola, ¿quién me saludó? Carlos, ¿cómo te va? Te quería hacer una pregunta respecto al trabajo, pues. Sí, decime. Ahora, no, que el grupo mío, somos dos. Las dos preguntas lo pidió en uno solo, como ¿no? No separados, sino, haciendo una relación entre las dos. Perfecto. No sé si lo vi. No lo leí, ni solo abrí para ver quiénes habían entregado, pero no hay problema. Si está bien enlazado, no. Sí. No hay ningún inconveniente. No, está bien. Es parte de lo pedido también, está dentro del cuadro
general. Bueno, y hay gente que todavía me falta entregar. Recuerden que hoy, 23:59, cierra la instancia, así que traten de no atrasarse en eso. Bueno, no sé si habían surgido dudas en algunos casos que no entregaron. Si quieren preguntar algo antes de iniciar, o es solamente una cuestión de tiempo y ya lo están enviando. Por nuestra parte es una cuestión de tiempo nomás, profe. Bien, perfecto. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, vamos a retomar un poquito desde lo que es la historia de la cultura argentina desde el arte pictórico. Alexis, ¿vos sos el encargado de grabar? Sí, estoy grabando, digamos. Ah, perfecto. Bien, entonces esto yo me desentiendo y queda ya en tus manos. Después sí, sabés que cuando puedas, no es necesario que sea el otro día, subilo al Classroom, así todos lo tienen, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Vamos entonces a... Uy, minimicé todo. Vamos a tratar de ver todo lo que nos queda en todos los periodos de la historia argentina desde el punto de vista cultural a través del arte pictórico en la clase de hoy. ¿Se acuerdan? Yo les decía que vamos a ver todas las unidades juntas a través de una de las expresiones culturales. Vamos a empezar con el arte pictórico. La clase que viene tal vez vayamos con cine o literatura, vamos a ir viendo, ¿sí? Mi intención hoy es llegar hasta el 2015 más o menos. Estoy partiendo de 1880. ¿Esto qué significa? Te voy a hablar mucho. Si tienen dudas me interrumpen y vamos viendo, ¿sí? A ver si esto en algún punto se pierden y demás, igual va con un PowerPoint, con todas imágenes, porque el arte pictórico no se puede explicar sin las pinturas, obviamente. Nos faltaría entonces ver cine, teatro, literatura, más adelante televisión y los medios masivos en general. Yo les envié las pautas del trabajo final. ¿Ustedes vieron, alguno vio ya algún tema que le interesaría? ¿Algo que quisieran abordar dentro de del programa? Nosotros Sí, habíamos pensado algo desde la música o estábamos medio en discusión también desde los clubes barriales. No me acuerdo bien por dónde lo quería enganchar uno de los compañeros, pero por ese lado. Estábamos ahí en disputa, pero no. ¿En qué época? En la parte de la dictadura, digamos. Ajá, bien, en el terrorismo de Estado. Claro. Del 76, en esa dictadura, no las anteriores. No, en las anteriores, en la última. Bien, bueno, está bien, hay un montón de cosas para hacer. En ese periodo específicamente hay muchísimo para relacionar, para abordar desde muchos ángulos. Bueno, después me irán mandando a ver de qué se trata. ¿Alguien más pensó en algún tema ya específico o la época? Yo, profe. Hay Sí, un tópico, creo que es la unidad 5, si no me equivoco, que es sobre la revalorización del folclore. Quiero abordarlo desde ahí. Bueno, sí, está bien, con toda la historia y la reivindicación latinoamericana. Sí, está perfecto. Sí, se puede hacer por ahí. Bien, después tal vez les quede un poco corto con el tema música. Tal vez tengan que relacionarlo con otro aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes proponen, cuál es la hipótesis o la problemática a desentrañar, y por ahí es suficiente. Pero generalmente cuando es música, como son las letras de canciones en general, queda un poco escaso. Pero bueno, lo vamos viendo. Pero ya tienen más o menos la orientación. Perfecto. Sí, se puede ir para atrás. A mí me surgió una duda, pues la realidad es que me gustaría, cuando vi el tópico, me gustaría trabajar con, en particular, o sea, obviamente abarcar todo el periodo, pero con algo que es previo, que es
un poema, en realidad es un relato por milonga de Atahualpa Yupanqui que se llama Coplas El Payador Perseguido. Sí. Son 40 minutos de coplas, no es algo, no es corto, digamos, y a partir de ahí, digo, como relacionar eso con todo lo que se produce después y con la figura que ocupa Atahualpa, no solo en el folclore, sino en la cultura nacional, la persecución política, digo, hay para abordar aquí, me parece. Sí. Bueno, por eso, digamos, según lo que ustedes propongan, vamos a ver cómo se puede desarrollar. Por ahí con eso es suficiente, estaría bien. Bueno, ahí viene Cecilia. ¿Alguien más tiene una idea de lo que va a hacer? Yo la verdad no, todavía no me puse a pensarlo, sinceramente estoy tapando huecos por todos lados, trabajos a medio hacer, o sea, lo más inmediato es lo que estoy enfocándome siempre. Claro. Bueno, esto por ahí en no sé, más de 20 minutos no les va a llevar con el grupo que formen para definir la época y el tema. ¿Sí? O sea, la época, por ejemplo, es terrorismo de Estado. El tema, en el caso de los chicos, eran los clubes barriales y bueno, no me acuerdo qué más. O sea que ese va a ser el tema específico. O puede ser, no sé, el terrorismo de Estado a través de la pintura o a través del cine. Sí, o la televisión. ¿Qué programas? Por ejemplo, hubo programas televisivos ya en democracia que reflejaron la dictadura, que reflejaron una temática puntual de ese terrorismo, como pueden ser TV por la Identidad, el caso de los niños apropiados, ¿no? Los chicos robados en los centros clandestinos. Y son capítulos, no sé si está en YouTube, yo tengo uno grabado, si lo necesitan después se los paso, entonces bueno, analizar desde ese lugar, o sea, una temática que refiere a algo anterior, ¿no? O sea, cómo se trató a través de los medios masivos o de la tele o no sé, del cine, algo que fue anterior, que puede ser, bueno, en este caso TV por la Identidad, Teatro por la Identidad, que ahora está volviendo otra vez, los días lunes, que es re importante, ¿no? Yo quisiera que ustedes lo empiecen ya a trabajar, a pensar, porque después si no se les viene encima, si ya van buscando material, me van pidiendo a mí, como esta materia es tan abarcativa, y hay tanta bibliografía, yo traté de ir recortando en esta situación de dispo. Yo no se las voy a pasar toda la bibliografía, pero si ustedes, por ejemplo, se van a dedicar a cine, a ese grupo se la envío en su totalidad, por ejemplo. Después si hay otro grupo que la quiere, también se la envío. Yo para no abrumarlos, porque entiendo que cuando uno ve por ahí 38 libros, sale corriendo, ¿no? Entonces, para evitar eso, por la situación en que estamos y demás, para que no se sigan abrumando, en función un poco de lo que ustedes vayan eligiendo, yo les voy a ir enviando ya lo específico para analizar, para que no se me asusten. Bueno, la clase que viene, si pueden, ya vayan preparando a ver si sale esto de la temática, la época, según los intereses que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, voy a empezar a... Pregunta, profe. Sí. Sí, yo realmente no leí mucho el tema del trabajo final, pero por lo que me estoy escuchando, y se me ocurre, por ejemplo, proceso de reorganización nacional, tema de cine, ¿no? Durante esa época. ¿Podría ser algo así? Sí, pero ¿sí? Depende de qué quieras. ¿El cine durante la dictadura del 76 sí. O 76, la dictadura sí. La dictadura en el cine? No, el cine, vio en la época de dictadura. A ver, vio que generalmente las películas estaban relacionadas con la Armada, la Marina, la policía, ¿no? Varios actores nombrados, inclusive en el espectáculo. Por eso se me viene a la mente, digamos, ir por ese lado, quizá. Estaría perfecto. ¿Bien sí. Bien encaminado, digamos. Hay mucho material, ahí tenés que analizar, por ahí seleccionar
2 o 3 películas y comentar, y lo que todos van a tener que hacer es marcar una tensión social, que es lo que yo les ponía en las pautas, ¿no? O sea, ¿qué tensión social se observa, social, política, ¿no? En las obras que ustedes elijan o en la temática que ustedes elijan. Por ejemplo, el arte abstracto, ¿no? Sí. Sí, no, digo que hubo autores que se exiliaron después, claro, que no quisieron participar, por eso, digo, hay mucho material. Hay mucho material en eso, sí. Ese es un tema muy viable, muy viable. Ven que está entrando Facundo. Este podría ser, por ejemplo. Tengo un montón de material, así que se los paso. Bueno, mientras ustedes van a pensar para la semana que viene, vamos a ir abordando lo que es historia del arte. Yo les había ya presentado lo que era la historia del arte en su primera etapa en un PowerPoint que les envié grabado, que llegaba hasta acá, con el romanticismo. Bien, ya en 1880 lo que vamos a tener, ¿ustedes ven mi pantallita? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí vamos. Vamos entonces a partir desde 1880 hasta donde podamos llegar, que ojalá sea hasta el 2015, en esto de la historia de la cultura argentina a través de la pintura. Habíamos dejado en el romanticismo y ahora partimos ya en 1880 con nuevas corrientes pictóricas y en general en la cultura, ¿no es cierto? Tenemos el realismo, el naturalismo y el verismo. El nombre de verismo es específico para el arte pictórico. El realismo, ustedes ya lo han trabajado junto con el naturalismo en el texto de Cambaceres, por ejemplo, que es un realismo naturalista. ¿Por qué les parece que se llamaba naturalismo? El texto, yo les digo, el texto de Cambaceres es de corte naturalista. Bueno, lo que había visto cuando hice el trabajo era que justamente vinculaba con lo natural, vinculaba como natural lo que terminaba siendo, por ejemplo, antropología social y todo ese tipo de cosas, como si fuesen con un basamento científico, como si fuesen naturales y no culturales, digamos. Ahí está, bien, ahí está. Bien, esa naturaleza humana dentro de los rangos científicos, ¿no es cierto? O tutelada por esos rangos científicos. Es el hombre y sus circunstancias naturales, la fealdad, la belleza, su espacio, cosa que en el romanticismo no era así. En el romanticismo se exaltaba lo bello, se exaltaba lo natural, pero reivindicándolo, ¿no? Como aportándole una belleza que por ahí no tenía, pero consideraban necesario para sus exposiciones, tanto en el tema literario como en las pinturas. Bueno, ahora tenemos el verismo, que va a ser como un realismo de denuncia social, inclusive un realismo exacerbado, donde no importa la pintura reflejando exactamente lo que se ve al detalle, sino lo que importa es transmitir las sensaciones también. O sea, al ser una crítica social puede haber, por ejemplo, rasgos exagerados o dimensiones que no se ajustan a la realidad, pero sí importa qué es lo que está transmitiendo. Generalmente tiene que ver con lo que se llama realismo social o denuncia también de cuestiones sociales. Por eso para nuestra etapa es importante este verismo, para nuestra materia, quiero decir. Bueno, esto está extraído de textos de historia del arte, historia de la pintura en particular. Si a alguien le interesa, yo se los envío. Opté por no enviarlo ahora, salvo una partecita de 1880, pero no todo, porque realmente es bastante, ¿no? Algo importante también en esta época va a ser el eclecticismo en cuanto a los temas que se van a desarrollar en las pinturas, ¿sí? A nosotros, ¿qué es lo que más nos importa? Aquellos que son de realismo social, fundamentalmente, ¿sí?
Y hay algo importante que en esta época se empieza a desarrollar el mercado del arte, o sea que las pinturas, las obras empiezan a venderse a precios interesantes, son expuestas en museos y en galerías de arte, que inclusive se van a construir específicamente para ello. En el caso de nuestro país, un emblema de todo esto va a ser el Museo Nacional de Bellas Artes, que se va a construir y a desarrollar la fundación y lo que después, hasta el día de hoy sigue, que son los amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no es cierto? Y tienen una gran colección de lo que es el arte argentino. En este museo, acá se los presento, que está sobre la Avenida Libertador, hay salas exclusivamente de la historia del arte argentino. En otra época, donde no estábamos con esta pandemia, yo los invitaba a ir, no sé qué pasó en mi pantalla, que se me está colando algo, los invitaba a ir o a hacer un trabajo específico allí, porque todas las obras que estamos viendo acá, o en su gran parte, ustedes las podían ver en forma directa en este museo, que tiene un montón de cosas, esculturas, bueno, es realmente, qué sé yo, una colección de mates del siglo XIX, del siglo XVIII, la platería, es un lugar emblemático. Creo que sigue siendo gratuito. Yo la última vez que fui, hace unos meses, seguía siendo gratuito, pero a veces hay alguna muestra que viene del exterior y ahí por ahí siempre está la posibilidad de que cobren algo. Depende de la ciudad de Buenos Aires en este caso. Pero bueno, es un lugar altamente recomendable que comienza su desempeño en esta área a fines del siglo XIX y va a ser realmente muy, muy importante. Incluso van a dar premios. Y los pintores de esta época también van a estar muchos, digamos, imbuidos en el arte italiano, porque iban a Italia, gran parte de ellos, a estudiar a Florencia, que es una de las mecas de lo que es el arte pictórico, ¿no es cierto?, al día de hoy. En Florencia y en distintas zonas de la Toscana, de pueblos antiguos, se pueden encontrar jóvenes practicando dibujo o representaciones de algún paisaje del lugar. Bueno, uno de los más importantes de expresiones de este verismo, ¿sí?, va a ser Ernesto de la Cárcova, ni más ni menos, ¿sí? Y este es un cuadro emblemático, que ustedes tal vez lo han visto en algún libro, seguramente de historia, porque es como muy utilizado, que es Sin pan y sin trabajo, de 1894, y es verismo puro. Fíjense en esto, yo lo voy a ampliar. Esperen que primero los voy a sacar acá. ¿Cómo lo amplio acá? Fíjense en esto. ¿Qué se observa acá? Se observa en principio una situación difícil donde parecería que hay un hombre que está como enojado, ese puño cerrado, las herramientas me marcan que es un obrero, está mirando por la ventana y si ustedes van al Museo de Bellas Artes van a ver que, lo van a ver bien el cuadro, atrás hay una manifestación obrera saliendo de una fábrica, ahí por detrás se ven algunas chimeneas, ¿sí? El otro problema acá es la mujer que está muy delgada, con un bebé, ¿sí?, casi exhausta. ¿Y el problema cuál es? El problema es que no tiene trabajo y no tiene con qué darle de comer a su familia. ¿Por qué hablamos de verismo? Bueno, porque es una denuncia social, porque es realista el cuadro, pero no en sus dimensiones, porque no mantiene exactamente una pintura como si fuese casi una foto.
hay una acentuación, por ejemplo, en el tema de la luz, en esta zona, y oscuridad en la figura de la mujer, por ejemplo. Este puño, esta mano, no guarda dimensión con el cuerpo, por ejemplo, al igual que las manos de la mujer, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de este cuadro? Lo que quiere reflejar de la época, lo que quiere reflejar de una situación, que en este caso es la situación del trabajador, como una persona que está padeciendo. Este va a ser un cuadro bien naturalista en cuanto a la naturaleza que lo rodea, que no es bella, ¿sí? Que estamos viendo personas en situaciones críticas, no tratan de ponerlos más bellos, más lindos o hermosos, sino con la crudeza de lo que están viviendo, esa crudeza natural. Y este se considera como el primer cuadro de temática obrera, con problemática obrera nacional. Es el cuadro de crítica social, es una denuncia social. Bueno, acá lo que decía, tema socializante con fuerte dramatismo acentuado por la iluminación, el tema de la luz en una sola zona, cómo está realizado el tratamiento de la luz en la pintura es lo que aprendió de la Cárcova en Florencia, por ejemplo. Esto es bien típico de las pinturas florentinas. El hombre con un gesto crispado, y eso se ve por el puño, por ese puño cerrado, y casi que con desesperación está mirando, ¿no? Esa huelga que, si tuviésemos por ahí una mejor visión de la pintura, veríamos cómo está siendo reprimida esa huelga por la policía, ¿sí? Bien. Profe, creo que hay una muy parecida, una obra también muy parecida que se llama La Huelga, es una pintura también, pero creo que, no me equivoco, si es soviética, y es bastante similar hasta en los colores y la expresión también. Mira. No sé si la vio. Bueno, porque tiene que ver con que ellos fueron a aprender a Europa, generalmente a Italia, y ahí surge como una cantera de corrientes pictóricas. Por ahora, bueno, es el verismo. Más adelante vamos a ver que es más ecléctico todo, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra pintura de Reinaldo Giudici, La sopa de los pobres. Está en la misma línea del verismo, bueno, donde no tratan de mostrar belleza ni de disminuir el sufrimiento en esa pintura, sino por el contrario, se acentúa. Se ve tanto en los gestos, en la ropa. Fíjense que en esta pintura quien está comiendo es el señor y los niños están mirando. No sabemos si ya comieron o no hay comida para ellos. Según esta pintura, por lo que viene, lo que viene a representar, seguramente el que come es el hombre, que es el que tiene que salir a buscar trabajo, cosa que ancestralmente se hacía. ¿Por qué comían primero los hombres en las casas donde, bueno, había muchos chicos y demás? Porque era el hombre el que tenía que llevar el sustento, entonces tenía que estar bien alimentado, y después comían los niños y las mujeres, ¿no? Fíjense toda la ropa, las caras y los colores. El tratamiento del color también es importante. Acá vamos, esta también seguramente ya la conocen, es bien típica de los libros de historia, ¿sí? La Vuelta del Malón, 1892. Esta pintura es enorme, 1,86 m de altura por 2,92 m de largo. Está también en el Museo Nacional de Bellas Artes, en un lugar casi privilegiado, en una pared solita, y es impactante. Ángel de la Valle también había estudiado pintura en el arte pictórico en Italia. También el tratamiento de la luz se ve en esto, acá en esta zona, la claridad, y una tormenta
que va en consonancia con lo que quiere mostrar, que sería como la brutalidad de ese malón indígena, ¿sí? Y hay varias interpretaciones. En principio, esta pintura fue realizada en 1892 por Ángel de la Valle para ser presentada en Chicago en una muestra que era una exposición colombina, se llamaba, por los 400 años de la llegada de Colón a América. ¿Sí? Entonces acá también está mostrando un poco como revalorizando la conquista, ¿sí? Y mostrando la maldad de los indígenas, que se roban mujeres, que se roban los crucifijos, o sea que están atentando contra todos los valores occidentales y cristianos, ¿no es cierto? Esta obra después se presentó acá, volvió para la Argentina, en 1894 ya estaba en el Salón del Ateneo. Y hay otra interpretación también, que es reafirmar la idea de la época, de fines del siglo XIX. Frente a esa oleada migratoria y los conflictos sociales que se producían, ellos equiparaban esos conflictos sociales y al inmigrante con un malón indígena, ¿sí? Entonces, ¿cómo ante semejante malón, ante semejante oleada inmigratoria o malón indígena en su momento, no se va a ejercer la violencia y la represión? Un poco la intención también tiene que ver con esto de legitimar la violencia y la represión frente a la otredad. La otredad, en 1879, para el sector dirigente, era el pueblo indígena en la Patagonia, ¿no es cierto? Entonces, la conquista del desierto, mal llamada así, sino para mí es el genocidio, ¿no?, ejercido, estaba, digamos, fundamentado en la violencia que ejercían los indígenas sobre los fortines, se robaban mujeres, no sé si acá se ve, pero llevan a una mujer, acá, en esto, ¿sí? Esa violencia extrema, cómo no reprimirlos, cómo no matarlos. Cuando en realidad nosotros habíamos comentado, no sé si ustedes tienen a mano, bueno, no, habíamos comentado que Miguel Cané, por ejemplo, decía que un país, una sociedad que quisiera crecer y progresar, estaba basada en la raza blanca. Eso era lo único que hacía posible el progreso y la mejora. Entonces eso también fundamentaba el exterminio de este grupo, el grupo indígena. Y a fines del siglo XIX y principios del XX, la otredad peligrosa, la que había que reprimir, era la inmigración. En consonancia con el positivismo, que ustedes trabajaron en Cambaceres, cómo se lo cuestiona, ¿no es cierto?, al inmigrante, al hijo del inmigrante, esa cuestión donde está ya como encorsetado su destino, no hay posibilidad de salir de ello, ¿no? Bueno, esta es una obra majestuosa para verla, no muy de cerca porque se viene encima, pero si pueden ir al Museo de Bellas Artes en algún momento, no se lo pierdan. Detrás de esto está, detrás del museo está por Figueroa Alcorta, la Facultad de Derecho, y hacia la izquierda, un poquito más, esa flor que aparece en la tele, no sé en qué canal, pero que aparece, que se abre y se cierra, bueno, ahí está también la flor. Es una zona preciosa. Frente al Museo de Bellas Artes está el Centro Cultural Recoleta, que siempre tiene cosas muy buenas para ver, para disfrutar en música, en pintura, en teatro, ¿sí? Y cerca tienen el cementerio de la Recoleta, casi en la misma cuadra que el Centro Cultural, que dijimos que era un museo a cielo abierto, así que tienen un montón para recorrer cuando puedan, cuando se pueda, en esa zona. Más adelante está el Palais de Glass también, ¿no? Sí, ahora está cerrado el Palais de Glass, porque lo están refaccionando. Pero sí, está ahí pegado, está como
como si fuese en una plazoleta casi exclusivo, ¿no? Está solito. Bueno, entonces seguimos. Me parece que hoy no voy a llegar al 2015. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, Cándido López, ¿se acuerdan que nosotros vimos con la fotografía que fue esa primera guerra fotografiada justamente, pero también fue una guerra pintada? Una guerra que Cándido López, que era un soldado dentro del ejército argentino, pierde su brazo derecho y lo que hace es tomar apuntes con croquis y esquemas de lo que va viendo. Entonces hace una serie de obras, muchas, y después cuando viene acá, cuando vuelve de la guerra, se dedica a hacer los cuadros. Los cuadros no son así como se ve esto, que es un recorte, sino que son alargados, son mucho más largos que altos. Y están todos en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Donde él le pide al gobierno que por favor lo ayude, que quería venderle las obras porque estaba en una situación casi de pobreza extrema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está la carta también en el museo, se los compran y está ahí, luego lo entregan al museo para que quede para todo quien quiera verlo, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta obra? Tampoco es el realismo en cuanto a el detalle de la figura humana, que yo siempre digo que parecen los muñequitos de Playmobil, pero queda claramente la visión que se tenía desde una altura, cómo era el ejército, cómo eran los uniformes. Hay otros que se ven escenas de guerra, de batallas, en otros se ve bien los campamentos de cada lado, cómo eran. O sea, es un testimonio de época, a través de la pintura. Obviamente que la fotografía, cuando aparece, supera al testimonio de la pintura, pero sigue siendo un reflejo de la época. ¿Sí? En este caso, de alguien que no es que le contaron cómo era el campamento, cómo habían pasado la guerra, cómo era la batalla, sino que la había visto en primera persona. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. ¿Sabe que se me ocurre que a veces la fotografía en realidad no reemplaza? Porque el fotógrafo la mayor parte de las veces, salvo que la fotografía esté montada, lo que está reflejando es lo que tiene frente al lente. Entonces por ahí uno tiene una imagen pero no tiene un contexto. El autor del cuadro, dentro del cuadro, pone lo que quiere. Entonces, aunque sea en un rinconcito, si tiene ganas de poner alguna referencia, lo puede hacer, digamos. Hola. Bueno, el destino me indicó que no hable pavadas, así que le voy a hacer caso. Bueno, faltan unos poquitos, ¿eh? Sí, no, perdón, el destino me indicó que no hable pavadas, así que le voy a hacer caso, no digo nada. No, por Dios, se cortó. Viste que esto es así. No, lo que se me actualizó, what the fuck. Es que por ahí en un cuadro, el autor del cuadro puede terminar mostrando todo lo que quiere. Entonces, aunque más no sea en un rinconcito medio alejado, puede poner símbolos, alguna cosa que brinde, además de una imagen de lo que se está mirando, un contexto que no se podría ver en la foto quizás. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, no, lo que yo me refería con respecto a la foto es en cuanto a la función testimonial y la veracidad de la foto, en eso sí, en esa época superaba a lo que podía ser un cuadro. Lo otro totalmente. Siempre está la subjetividad en los cuadros. Por más que pinten lo más cercano a la realidad, siempre va a haber o el tipo de trazo, o los colores elegidos, o lo que agregan, o lo que dejan de lado. Y esa es la subjetividad del autor, ¿no es cierto?
pero la fotografía como lo más cercano a lo real, en esa época. Hoy en día yo ya la pongo un poco más en discusión desde que hay programas de Photoshop, de poder sacar inclusive a alguien que está en la foto y borrarlo y que quede como nuevo, ¿no es cierto? O sea, me parece que hoy para hacer para, digamos, ver la veracidad de una foto, de lo que refleja, es más difícil. Es más difícil, como documento, ¿no? Testimonial. En esta época, bueno, era mucho más sencillo. Sí, igual siempre hay que tener presente que también en esa época existía el montaje, que una foto podía ser expuesta varias veces para agregar cosas, o incluso armar la escena fotografiada, ¿no? Era más difícil, acepto, sí. Claro, la escena siempre se armaba en cuanto a, qué sé yo, nosotros hemos visto en fotografía a los gauchos en una estancia, ¿se acuerdan? Que estaban todos como posando frente al rancho, con sus mejores galas, el cuchillo y demás. Bueno, esa fue una foto preparada para la ocasión, pero que no estaba lejos de la realidad. Después de ahí, a poder agregarle o borrar a uno de los gauchos, o agregarle a otro que no estuviera, era muchísimo más difícil, porque aparte era muy caro. Hoy en día sacamos una foto, la ponemos en la compu, la borramos con el programita y en lugar de 5 personas tengo 3. Y entonces me cuesta más establecer la veracidad de ese testimonio, como testimonio quiero decir, ¿no? O le agrego color, ¿sí? Entonces era un día nublado, bueno, pero yo lo pinté, le puse el efecto de un día soleado, no sé, o en blanco y negro, y no era en blanco y negro, es en color. O sea, es mucho más complejo. Y lo digo como alguien que investiga y que me encanta también tener como recurso a la fotografía, ¿no? Que es mucho más difícil creerle, digamos, en la autenticidad de la foto. Pero bueno, en esta época acá convivían las dos. La foto recién empezaba, ¿no? O sea, era cara, habíamos dicho, y demás, pero ya la guerra del Paraguay fue una guerra que quedó con el testimonio de la fotografía, y Cándido López nos legó todos sus cuadros, que es maravilloso verlo, porque aparte son soldados muy chiquititos los que él pinta, pero se distingue cada uno, ¿no es cierto? Y con un solo brazo, lo hizo con una sola mano, porque le faltaba, la otra la pierde en la guerra, justamente. Bueno, vamos a pasar a Pío Colivadino, ¿sí? Este es otro tipo de realismo que intenta, en este caso, bueno, es la boca, ¿no es cierto? Pintar la zona del trabajo también, si bien no se ve a la gente trabajando en particular, pero sí una zona del sector obrero, del sector inmigrante, y sobre todo a él le gustaba porque había luz, mucha luz, es un lugar abierto. Sí se puede discernir que es un lugar de trabajo porque están las fábricas, ¿sí?, echando humo por sus chimeneas. Carlos Ripamonte, este hombre también va a estudiar en Florencia, y va a ser más costumbrista. Las obras de Carlos Ripamonte no están en el de Bellas Artes, sino que yo las he visto en el Museo de Arte del Tigre, por ejemplo. Ahí lo pueden llegar a ver. Otra de Pío Colivadino, ya estamos en 1926, y no sé si alguien ha ido por la zona cercana a Plaza de Mayo, la Diagonal Norte, si reconocen algún edificio, ¿sí? Fíjense lo que eran los autos en la época. Esto es Diagonal Norte, acá estaba lo que antes era el Banco Boston, que en pleno 2001 sufrió los golpes de la gente que luchaba por recuperar sus dineros, sus ahorros. Este fue uno de los más atacados, ¿no es cierto? O al menos que la televisión mostraba, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, podemos ver cómo era la avenida. Acá tenemos los autos estacionados en el centro.
por ejemplo. O sea, hoy en día es algo impensado, no es una ciudad de edificaciones muy altas, pero ya empieza. Fíjense, este Banco Boston es algo para la época impresionante desde el punto de vista arquitectónico, y los materiales. Yo en el siglo pasado, yo trabajé cercano a esto, yo trabajaba en aerolíneas, muy joven, mientras estudiaba, y hacía bancos, tipo auxiliar contable. Y he ido al Banco Boston, al Banco Nación. Los materiales que tenían adentro en esa construcción era todo importado, mármol de Carrara, las maderas también traídas de afuera, todo era algo lujoso, las lámparas, muy lujoso, de una época, donde el desarrollo de la arquitectura se traía a los arquitectos y a los ingenieros también de Francia, de Italia, ¿sí? Y no ahorraban en nada en cuanto a invertir en esas construcciones, por supuesto hechos por la élite más encumbrada gracias al modelo agroexportador, ¿no es cierto? Pero bueno, acá nos deja un testimonio de cómo era esa ciudad de Buenos Aires en Diagonal Norte en 1926. Por acá está el río. Bueno, cambiamos de época y ya vamos a entrar en 1920, más o menos, entre el 10 y el 20. Y acá ya hay un cuestionamiento a ese realismo. Ya aparece algo llamado el arte nuevo o las vanguardias del siglo XX, que va en consonancia con lo que pasaba en Europa. Gran parte de estos artistas que están acá abajo, Pettoruti, Solar, Bernis, Pilimbergo, Gutiérrez, entre otros, van a estudiar en Europa y van a encontrar que hay muchísimas corrientes pictóricas. Ya no es solamente el impresionismo o el verismo, ¿sí? Sino que van a empezar como a abrirse en distintas técnicas, en distintas corrientes artísticas, ¿sí? Y entonces va a haber una lucha y un cuestionamiento entre el arte moderno y el arte, digamos, tradicional, ¿no? Esto de la vanguardia. ¿Por qué se habla de vanguardia? Porque dan un paso hacia eso novedoso que está, circulando en Europa. Y esto se va a estar también relacionado, este grupo artístico, con el grupo literario, de vanguardia literaria, llamado el Grupo Florida. Había dos grupos literarios en Buenos Aires, el Grupo de Boedo y el Grupo de Florida. El Grupo de Florida era más hedonista, más que buscan la belleza estética en el arte, no les interesa el realismo, no les interesa la denuncia social. Y ahí tenemos a Borges, por ejemplo, tenemos a Silvina Ocampo, a Bioy Casares. Y en el Grupo de Boedo es todo lo contrario. El Grupo Boedo lo que busca en la literatura es la denuncia social. O sea, ¿qué pasa con el sector trabajador? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cómo vive el sector popular? ¿Qué carencias tiene? Son dos corrientes literarias que también, van a tener se van a plasmar un poco en la pintura. Si bien el arte pictórico, ustedes ya se habrán dado cuenta que es un arte donde se necesitan recursos económicos importantes para estudiar. Todos estos que estamos viendo se han ido a estudiar a Europa, o sea que no son como en la literatura. Por ejemplo, vamos a tener gente que trabaja de periodista y en sus ratos libres escribe, pero no es que les sobra dinero y que se puede dedicar solo a escribir, como les pasaba a los del Grupo Florida, que eran todos de un sector de clase alta, entonces podían solo escribir. Los de Boedo tenían que trabajar y a la vez escribir, si querían, ¿no es cierto? En el medio, entre Florida y Boedo, yo ya estoy echando literatura, tenemos a Roberto Art, ¿no? Con los lanzallamas, por ejemplo, que no va a estar en ninguno de los dos.
Pero ahí fíjense, Roberto Art era periodista, escribía sus aguafuertes para un diario, y en sus ratos libres o de noche escribía. Pero realmente Art era una persona con muchas carencias económicas y muy vilipendiado por los dos grupos. Es como que no se encuadraba en ninguno de los dos sectores, ¿no? Y es más, sus colegas le decían que él escribía mal, que era un mal escritor, que era un desastre, y con el tiempo Roberto Art fue encumbrado. No sé si han leído algo, pero sí, él les pagaba con la misma moneda, dicho sea de paso, porque también lo detestaba. Pero bueno, él no se amilanó frente a esas críticas tan furibundas que le hacían hasta desde los diarios. Estos dos grupos, Florida y Boedo, tenían revistas literarias que sacaban. Entonces en esas revistas se criticaban unos a otros. Lo más gracioso es que después se juntaban todos, porque eran amigos. En realidad esto era hasta algo medio publicitario, ¿no? Porque entre ellos eran amigos. Sí, no sé Roberto Art, profe, Roberto Art era como uno de los grandes denunciantes, por ejemplo, de la década infame. Sus aguafuertes porteñas hablan mucho sobre el fraude y todo eso. Tal vez lo más rescatable de Art sea esa visión que tiene de la Argentina de la época, de la década infame, los negociados, el fraude, bueno, todo lo que fue. Sí. Pero más allá de las aguas fuertes, que sí tiene que ver con eso, que realmente era alguien que se jugaba por denunciar lo que consideraba, en cuestión de literatura es maravilloso. Los diálogos de Ardossain tienen una profundidad tremenda, o sea, es desesperación pura. Totalmente, sí. No es si ustedes están como medio deprimidos, no lo lean. No sería el momento ideal. O sea, es para leer por ahí en verano, ¿no? Cuando hay más luz, porque si uno está medio caído, Roberto Art no sería el indicado para leerlo, el mejor momento para leerlo, ¿sí? Bueno, esto yo estoy mezclando un poquito con literatura para bueno, ir avanzando, ¿sí? Vamos a ir viendo. Acá tenemos uno de estos emblemas de época, que va a ser Emilio Petoruti, quien se va a dedicar a la pintura cubista, algo totalmente novedoso, totalmente rupturista con lo que venía pasando con el verismo. Esto de verismo y de realismo no tiene nada, ¿sí? Pero sí había, digamos, aprendido esta técnica y le gustó y la desarrolló a pleno acá, la había aprendido en Europa, ¿sí? Y en el cubismo, dice acá, reina como condición esencial lo geométrico, la claridad, el análisis y sobre todo el orden, ¿sí? Fíjense que son líneas rectas, acá no, digamos, si bien es creativo, digamos, la condición es mantener esa línea geométrica pura, y lo que es importantísimo es el color, justamente porque a esas líneas y esas formas geométricas lo que le va a dar sentido de la forma que se quiere representar es el color. Entonces se concentra en las contradicciones de representar objetos de 3 dimensiones en 2, es un plano, y sin embargo uno puede ver profundidad a pesar de que es un plano. ¿A través de qué? ¿De la perspectiva? No, de los colores, ¿sí? Esto, siempre un cuadro cubista hay que verlo desde la distancia, ¿no? Desde lejos, porque si no, no se entiende. Bueno, Bermúdez, Jorge Bermúdez, acá con Riña de Gallo. Este es un pintor costumbrista, muy interesante también, porque bueno, va a tratar de buscar las raíces nacionales en su pintura, manifestarla, ¿no es cierto? Su cuadro, acá parece muy chiquito, pero tiene 2 metros por 2 metros de alto, y estamos en una época donde se discutía la argentinidad. ¿Qué es esto del ser nacional? ¿Qué es ser argentino? Bueno, en el arte también se está buscando lo mismo. ¿Qué nos representa? Entonces acá Bermúdez iba a tener
un lugar destacado en justamente tratar de mostrar esa argentinidad, según como la ve él. Este cuadro tiene que ver con costumbres de la riña de gallo y fue pintado en Salta, con los ponchos salteños y demás, ¿sí? Bueno, si alguien era rupturista y algo diferente, muy parecido a Kandinsky, el ruso, fue Sur Solar, ¿sí? En 1923, también muy amigo de Borges, de ese grupo de Florida, ¿sí? Donde ya estamos en el modernismo con Sur Solar, no buscan justamente reflejar esa realidad tal como se puede ver, sino más que nada lo simbólico. Acá tenemos este cuadro que tiene mucho colorido y muchos símbolos, tiene números inclusive, tiene nombre. El nombre del cuadro está en el mismo cuadro, que es Jefa, ¿sí? Sur Solar buscaba, por ejemplo, hacer un panlenguaje, acá, neocriollismo y una panlengua, junto con Borges, se dedicaban un poco a eso. En algún momento, bueno, alguien me preguntó cómo es que lo hacían, en qué situación, en qué condiciones, y bueno, no sabemos exactamente, pero por ahí tenían visiones místicas, abrevaban en la Kabbalah, por ejemplo, ¿sí? También... ¿La cruz de David, profesor, ahí? Sí, una estrella de David, porque tiene que ver con la Kabbalah, justamente, ¿sí? Abrevan mucho en el orientalismo y en todo lo que es simbólico. Y bueno, lo que importaba acá no era ni la denuncia social, ni los problemas sociales, sino que es algo estético. El arte tiene que ser belleza. Después, si transmite otra cosa, otra idea, bienvenido. Y buscaban un arte universal también, una lengua universal, como esa unión de las personas a nivel mundial. Entonces, crear un único lenguaje para todos. Sí, un juego, por ejemplo, que tenía que ver entre el ajedrez y las damas. Alguien me está escribiendo en el chat. A ver. Esperanto. Bueno, abrevaban el Esperanto, me dice Alexis, pero no era el mismo. Universal era, ¿no? Que se pretendía en algún momento. Exactamente. Sí, abrevaban no, eso, pero era algo nuevo. ¿Cómo? No, digo, era un universal, pero lo hablaban 14 personas, una de ellas mi mamá. Y bueno. ¿En serio? Sí. ¿Escuchaste alguna vez hablar? A ver, escuché decir algunas cosas que me sonaban a total invento, porque como nadie más lo habla, puede decir cualquier cosa. Y le voy a decir que sí. Pero bueno, qué buenísimo. Sí. Qué bueno. Bueno, acá tenemos otra obra de Sur Solar. Sur Solar, pueden encontrar pinturas en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Algunas están en el Bellas Artes, pero hay un museo específico de Sur Solar, que era en la casa de él, justamente. Pero los horarios son horribles para visitar, miércoles a las 10 de la mañana y no sé si algún sábado por medio, pero no sé, no es de fácil acceso, quiero decir. Yo, profesora, fui a los dos, particularmente el Malva me suena, no me gusta. En cambio, el de Bellas Artes me parece fantástico, no sé, el Malva es otro estilo, no sé, es como que... Ay, sí. Es distinto, es más nuevo, tiene una colección permanente. Berni, por ejemplo, casi todo lo de Berni está en el Malva, pero bueno, son cuestiones de gusto. Yo amo el Malva, me encanta, es un lugar precioso, pero si tengo que ver historia del arte argentino, y voy al de Bellas Artes, que tiene todo, ¿no? Y tiene muchísimas cosas más, que estuvieron guardadas mucho tiempo en el sótano y demás, ¿no? Es un museo que tiene mucha cantidad de objetos y de pinturas que no podía exponer. Ahora sí, porque lo ampliaron y abrieron salas, ¿no? Pero bueno, el Malva sí es distinto, es de Latinoamérica inclusive, ¿no? Pero hay muestras muy interesantes. Es uno de los tres que hay, ¿no, profesora, de Museo Latinoamericano? ¿O estoy confundido?
Acá es ese. Malva, no. Buenos Aires es una de las sedes del Malva, ¿no? Creo que solo tres ciudades de Latinoamérica tiene este museo, ¿o no? No sé, este es el Museo de Constantini. No sé si tiene otro, me parece, no sé, eso no lo sé. En Latinoamérica, museos de arte latinoamericanos tenés varios en distintos países de Latinoamérica, pero este es privado y es de Constantini, el dueño de Nordelta, por ejemplo, el que hizo Nordelta. Sí, bueno, sí, no el sé magnate gastronómico sí. Y de Nordelta. Ahí está, bien. Bueno, Sur Solar, mucho color, ¿sí? Utilizaba también mucho el humor, esto de la ciudad voladora, por ejemplo, entonces uno podría cambiar de lugar cuando quisiera, porque total es una ciudad voladora. Bueno, Sur Solar no nos estaría como ayudando en nuestro tema de mostrar la conflictividad social o las tensiones sociales, pero sí podríamos ver este pintor con otro que sea de denuncia social, de la misma época, si a ustedes les interesara el arte, por ejemplo. Bueno, Spilimbergo también es parte de la vanguardia en los años 30. Sí, esto ya es más onírico por momentos, ¿no? Tampoco es un realismo exacerbado ni mucho menos, ¿no? O sea, es figuración pura este cuadro, por ejemplo. Y acá sí tengo a Alfredo Gramajo Gutiérrez, me voy a sacar de acá. La feria de Simoca, esta feria existe, y bueno, un poco lo trató de reflejar. Leopoldo Lugones lo señaló como el pintor nacional porque expresaba las costumbres del norte argentino en varios cuadros, ¿no? De Alfredo Gramajo hay pinturas en el museo, no es un museo, es como una galería de arte de Amalita Fortabat, que está en Puerto Madero. Si van con credencial de estudiante, libreta de estudiantes, por ejemplo, o credencial de docentes, recibo de docentes o jubilados, la mitad de precio. Y se pasan un día en Puerto Madero, mirando los barquitos, y los cuadros. Es un lugar, arquitectónicamente, el lugar, ya en sí mismo, aunque no haya nada, ya vale la pena. Bueno, de paso les hago un recorrido por Buenos Aires, ¿no? Que era un poco la intención que yo tenía con esta materia de ir a recorrer, pero bueno, lo hacemos así. Acá sí, ya en el año 30, tenemos un cambio de época, ¿sí? Ya tenemos acá el primer golpe de Estado, se va a instalar en breve esa democracia fraudulenta, la llamada década infame, de negociados económicos, de gran desocupación, la crisis a nivel mundial por la caída de la bolsa, ¿sí? Entonces acaban a aparecer otro grupo ya con intención de crítica social o de, por lo menos, reflejar el mundo del trabajo. Ese grupo fue Pintores del Pueblo, y uno de esos pintores del pueblo fue Benito Quinquela Martín. Este cuadro se llama Fundición de Acero, en 1932, y ya tenemos a los pintores que consideran que el arte es una herramienta política y de denuncia de conflictividad social. Ya no es el arte por el arte de sí mismo. No todos, por supuesto, ¿no? Pero este grupo de pintores del pueblo sí lo está desarrollando. En este caso, más que sufrimiento por el trabajo, lo que intenta mostrar Quinquela Martín es como la épica del trabajo, ¿no? Cómo reivindica el trabajo para el hombre y la mujer. Y lo que hace Quinquela, que es muy propio de su trabajo, son grandes murales, son obras muy grandes. Se dicen murales, pero en realidad son pinturas en tela. Y están en el Museo Quinquela Martín, en La Boca. Hay un teatro, que depende del Teatro San Martín, pegadito al Museo de Quinquela Martín, en La Boca, que también tiene obras que van a estar en las paredes de ese teatro.
y que son todas muy, muy grandes. Es la época donde también en México, por ejemplo, surgen los muralistas mexicanos, Siqueiros, Rivera, por ejemplo, ¿no? Entonces esto del arte también como educador y como publicidad al maltrato o a la situación negativa en la que vivían los trabajadores, ¿no? Algo que también se ve en toda Latinoamérica, no era algo solamente de acá. En este caso, intenté poner me pareció más apropiado porque el de los barquitos de Quinquela lo conoce todo el mundo, y por ahí este tipo de temáticas de trabajo en fundición, de otro tipo de trabajo, no se conoce tanto de Quinquela Martín. Siempre se ven los cuadros de trabajo en el puerto, ¿no? Bueno, este es algo diferente. Eugenio Daneri, con viviendas obreras, también en la década del 30, bueno, reflejando casas pequeñas, ¿no es cierto? Esto, aunque no parezca, es como un río, al costado, a la vera del río. Y bueno, llegamos a ver. ¿Están todos por ahí? ¿Están despiertos, vivos? ¿Están despiertos? Casi totalmente. ¿Quieren, sí, profe. ¿quieren hacerme alguna pregunta? ¿Comentar algo? ¿Algo que quieran destacar? A ver si están... Siento como... del puerto de Quinquela. Están como en el cuadro, ¿no? Sí, yo tengo miedo que estén como en el cuadro de desocupados, miren. Bueno, aunque a ustedes no les parezca algo diferente, esto les estoy ahorrando horas y horas de lectura. Bueno, Antonio Berni, el gran pintor de realismo social, y bueno, un emblema de la pintura nacional. Ya desde la década del 30 comienza con sus cuadros a hacer una denuncia justamente de la situación del sector obrero. Esta forma de pintar es neorrealista o nuevo realismo. ¿Se entiende lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que observan? Como una mezcla entre aborígenes, europeos, una persona trajeada, las caras que son digamos, no tienen proporción con el... Ahí está. Bien. Lo común a todos es que son trabajadores y que están esperando conseguir un trabajo. Algunos ya en una situación de, bueno, así como de entrega, ¿no? Como, bueno, ya sabemos que no vamos a conseguir. Pero algo que es importante entender de este nuevo realismo es que no guarda proporción justamente las dimensiones del cuerpo, por ejemplo, en la escena. Y esto va a ser propio de Berni. Va a acentuar aquello que quiere que se vea con más contundencia. En este caso son las caras, son los ojos, son las posturas, las manos. O sea, son personas que no están en actividad, no están buscando trabajo, sino que están como ya desahuciados frente a eso, ¿no? Todos vemos, vos decías trajeados. Recordemos que en la época del 30, los obreros a las fábricas iban con sacos y sombrero, por ejemplo, ¿no? Algunos están como más, con más atuendo que otros, que están con camisa solo. ¿Sí? Todos están teniendo un gorro, o un sombrero o una boina, algo tienen. Acá una mujer también con un niño en brazos, pero todo es una situación como lamentable, ¿no? De estas personas. También no sé, profe, a mí le quiero hacer una consulta, no sé si es propio de la pintura o del pintor, pero es como que obreros, pero en un contexto naturalista, digamos. Sí, él va a trabajar tanto, hay uno muy famoso que también lo habrán visto en libros de historia, que se llama Manifestación, donde se ve a la gente en la ciudad, que también tiene caras muy grandes, ojos muy grandes, ¿sí? Y es la manifestación obrera, una huelga. En este caso, es la problemática de desocupados en la zona, no en la ciudad,
sino puede ser también en zonas rurales o de las afueras de las ciudades, ¿sí? Tal cual, es eso. Hay un montón de pinturas de Berni, yo podría estar todas las clases hablando de Berni, porque me parece emblemático, pero bueno, me acoté, puse uno solo por ahora. Y pasamos de época, la etapa del peronismo, y creo que con esta voy a llegar hasta acá nada más. Durante la etapa del peronismo, el planteo estético fue reaccionario. Es una época donde lo figurativo, por ejemplo, no se permitía, ¿sí? No se veía como algo muy bueno. Y hay algo también, que es que estos pintores que estuvimos viendo son reaccionarios al peronismo. Se sintieron perseguidos por el peronismo y ellos cuestionaban de manera contundente también al peronismo. De hecho, Berni, por ejemplo, se va por Latinoamérica y va a pintar en México, ahí va a estar con los muralistas, o después vuelve y se va a quedar en las provincias del norte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que extraje es de Andrea Yunta, que es una historiadora del arte, y dice que el planteo estético del peronismo fue reaccionario, y las normas del Salón del 46 promovían motivos estereotipados, o sea, el gaucho, el campo, la faena. Lo figurativo, según el programa de la Estética Nacional de Ricardo Rojas, una manera de volver a la campaña idealizada como un lugar del no conflicto, ¿sí? Recordemos la etapa. El peronismo llega con una idea de lo nacional como la más importante, hay que destacarlo, también en el arte. Se va a apurar un poco de lo que no es realista y de lo que no es nacional. Y estos límites que tenían, los artistas no lo toleraron en general y se fueron. Y desde el exilio, muchas veces criticando al gobierno y a todo lo que pasaba acá, ¿sí? La etapa del peronismo es muy interesante porque tiene mucho de mito. Hay muchas cosas que se escuchan o que se dan por sentadas. Y en realidad, como que, bueno, durante el peronismo no hubo arte, no había nada para desarrollar, alpargatas sí, libros no, y todo eso que en realidad, si lo contrastamos con los datos, vemos que no fue así, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va a fomentar el arte, pero haciéndolo más horizontal, ¿sí? Tratando de llevarlo, expandirlo a los sectores populares también. No tanto en el arte pictórico, pero sí, por ejemplo, en el teatro, en lo que es el cine, ni que hablar de la literatura, ni que hablar de las escuelas. ¿Sí? Todas las escuelas que se han abierto a nivel país, secundarias, primarias, jardines, ¿sí? Entonces, hay como algo que se dice, no había arte. Bueno, el arte de la élite tal vez sí fue un poco limitado y ellos se sintieron perseguidos, pero al pueblo le empieza a llegar justamente, se empieza a democratizar y a ampliar el horizonte del arte. No sé si tanto del pictórico, porque como decíamos antes, es una rama, así que implica mucho, un poco de dinero al menos, ya solamente para poder dedicarse a la pintura. Pero en cuanto al cine, en cuanto al teatro, realmente va a ser, en cuanto al cine va a ser una época dorada del cine argentino, por la inversión, por la cantidad de películas que se filmaron, ¿sí? Y por cómo se cuidaba lo nacional. O sea, frente a la entrada de películas extranjeras tenía que haber una cantidad de películas nacionales y se priorizaba el cine nacional, por ejemplo, ¿sí? Bueno, de cine vamos a hablar otro día, pero para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Que en el caso de la pintura sí fue conflictiva la situación. Este cuadro también seguramente lo habrán visto, Numa Uriñac, 1948, que pinta a la pareja presidencial de gala, con una Eva muy joven y con sus mejores galas,
muy criticada Eva, porque como siendo de la clase baja se da el lujo de vestirse con diseñadores con vestidos de diseñadores como Paco Yamandreu, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no fueron, otras. Yo les paso los avisos parroquiales, ¿vieron? Parezco la que sube al colectivo a vender cosas. El Museo Evita es fantástico, que está ahí en la calle La Finur y Libertador. Es maravilloso todo lo que hay, están desde los trajes, el libro, La razón de mi vida, fotografías, objetos de Eva, lo que eran las cocinas que se usaban para justamente alimentar a los niños. O sea, es un lugar muy, muy recomendable. No sé si está abierto ahora, pero eso ya lo averiguan ustedes. Bueno, y esta también la hizo Numa Uriñac, la pintura que ilustraba la tapa del libro La razón de mi vida, que vieron que es una pintura bien realista, y nada de figuración, nada de neorrealismo, ¿sí? Y acá muestran a una Eva muy angelical, ¿sí? Muy bonita. Y en escultura, esta es una pintura, una escultura de Eva, de Sesostri Vitulio, que no fue aceptada porque habían pedido que se había encargado una escultura de Eva, ya después de fallecida, y esta obra no fue aceptada porque ven que no es muy realista, que digamos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ven a Eva en todo eso? En esa escultura. ¿La llegan a ver? No, qué sé y yo, es difícil. Es muy peregrino. Si me lo dicen, sí, pero si no me lo dicen, jamás. Claro, si no tiene el cartelito que abajo dice Eva Perón. Rasgos re rústicos, como una super nariz, una boca, o sea, fuera de que es una escultura grande, ¿no? Súper rústica sí. La cara. Parece una cabeza olmeca. Exactamente, sí, parece tal una cual, como un olmeca. tótem, una cosa así. Bien, ahí está. Porque era algo bien simbólico y figurativo, y esto no era propio, no era aceptado dentro del círculo cultural del peronismo, ¿no? Ivanisevich, que era el ministro de Cultura, bueno, esto no lo aceptó y estuvo guardado. Se silenció, profe. Profe, se le apagó el micrófono. Sí, no la escuchamos. Es la maldición de Eva, por decirlo olmeca. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, ya con esto vamos cerrando porque estoy esperando que entre más gente. ¿Tienen clase con Juan después? Sí, después es más bien ahora en realidad, pero sí. Sí, ya sé, ya está, ya los dejo. Ya terminamos con esto. Lo único que quería agregar con respecto a esta escultura y a esta época es esto de el arte expandido hacia todo el pueblo, el arte nacional y cómo el sector de esa élite cultural se sintió perseguido. Y este ministro Ivanisevich, tal vez ustedes ya lo han leído en Historia de Cuarto, que fue un poco quien perseguía y quien censuraba
a los artistas que no estaban dentro de ese canon de realismo, ¿sí? Ivanišević hablaba del arte degenerado, tal como se había hablado en Europa, algún otro líder político que también había perseguido a Kandinsky, por ejemplo, o a distintos artistas porque no hacían un arte bien realista de lo que se veía o nacional, ¿sí? Entonces, bueno, acá pasó lo mismo con Ivanišević, y en el arte y la escultura particularmente. Bueno, llegamos a los años 60, o sea, mi idea era llegar al 2015, pero bueno, no se puede. Ya en los 60 empieza mucha más movida cultural, más diversificada, así que nos quedan, miren, mi PowerPoint tiene como 78 imágenes, estamos por la 30 y... No, pero estuvo buenísimo igual, ¿eh? Si podemos seguirlo la próxima. Ya quiero terminar con arte, después vamos a cine, así que tal vez ahí ya vamos a poner fragmentos de películas y demás. En algún momento iremos a literatura mechando y bueno, yo corregiré los trabajos para la próxima. Les pido a los que no lo mandaron que por favor no se olviden de enviarlo. Bueno, y vayan viendo qué les gustaría trabajar, sobre qué época, sobre qué temática. Nos vemos entonces el jueves que viene con un poquito más de pinturitas. Nos vemos, chicos, buena semana. Que gane Argentina hoy o no. Veremos qué pasa. Vamos.